La noche tiene su propio lenguaje, uno que solo los vigilantes entienden. Mientras el mundo duerme, ellos observan, recorren pasillos vacíos, escuchan los ruidos que nadie más oye y se enfrentan a lo que muchos prefieren no mirar. A veces son hombres solitarios con una linterna en la mano. A veces simples testigos de lo que no debería existir. Pero en todos los casos, hay algo en común. Cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, algo cambia. Y no todos los que patrullan regresan siendo los mismos. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar pertenece a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Prepárate para entrar al lado más oscuro de la rutina humana, el turno de los vigilantes nocturnos. El primer relato ocurre en un edificio abandonado de oficinas, en las afueras de la ciudad. Roberto, un ex militar acostumbrado a la soledad, fue contratado para custodiar el lugar durante la noche. El sitio había pertenecido a una compañía eléctrica que cerró en 1996 tras una explosión inexplicable en el sótano. Desde entonces los vecinos juraban ver luces encenderse solas, sombras caminando entre los ventanales rotos y, a veces, el eco de una radio que nadie encendía. Roberto no creía en fantasmas, pero sí en la disciplina. Su trabajo era simple: patrullar, registrar, mantener la calma. Esa primera noche, el silencio era tan espeso que hasta el zumbido de las lámparas parecía respirar. A la 1:17 a.m., escuchó pasos en el piso superior. Revisó. Nadie. A las 2:04, un portón metálico se cerró con fuerza. A las 2:59, mientras escribía su reporte, el monitor de seguridad mostró un rostro. Una fracción de segundo, una mujer, desfigurada, observando. Volvió a mirar el monitor. Vacío. Tomó su linterna y subió. El aire era helado. Cada paso resonaba como si alguien lo siguiera. En el pasillo principal, las lámparas parpadeaban. En una de las paredes, la pintura se había agrietado formando una figura humana. Se acercó, y al rozar con los dedos la superficie, la pared exhaló un sonido gutural. Retrocedió. Un golpe seco. Luego otro. Venían del baño. Abrió la puerta. El espejo estaba empañado. Escribió con el dedo. ¿Hay alguien aquí? Durante un segundo, el vapor desapareció mostrando una palabra que no había escrito. Sí. Corrió. Pero al girar, una figura de mujer vestida con uniforme antiguo apareció frente a él. El rostro quemado, los ojos hundidos, la boca abierta como si gritara sin sonido. Roberto cayó. La linterna rodó. La mujer se inclinó sobre él y susurró algo incomprensible antes de desvanecerse. Horas después, lo encontraron desorientado, sentado frente a la puerta principal, murmurando lo mismo una y otra vez. Ella todavía está trabajando. Dicen que desde esa noche, cada vigilante que entra a ese edificio escucha una radio encenderse a las 3 de la mañana. Y siempre transmite la misma frecuencia. 96.6 FM, la última señal antes del silencio. El Hospital San Gabriel había sido clausurado en 2003 tras un brote inexplicable que dejó a más de 40 pacientes muertos en una semana. Pero la estructura, gris y silenciosa, se mantenía en pie. El gobierno local lo usaba ahora como depósito y, por cuestiones legales, necesitaban seguridad nocturna. Ahí entra Martín, un hombre de 40 y tantos, tranquilo, metódico, que había trabajado toda su vida como vigilante en centros comerciales. Le ofrecieron triple pago. Él aceptó sin preguntar por qué nadie más duraba más de 2 turnos. Su primera noche fue extrañamente tranquila. Hasta las 2:00 a.m., estaba revisando el pasillo del tercer piso cuando notó que una de las camas del área de pediatría estaba tendida, con sábanas limpias y un globo flotando amarrado al barandal. En la habitación había olor a alcohol y flores. El aire era pesado, como si alguien acabara de exhalar después de mucho tiempo. De pronto, el monitor cardíaco, desconectado, emitió un pitido débil. Martín se quedó inmóvil. El sonido continuó, lento, insistente. Se acercó, tocó el cable, y el pitido cesó. Antes de girar, una voz infantil rompió el silencio. ¿Puedo irme ya? La voz venía de detrás de la cortina. Con la linterna temblando, la corrió. No había nadie. Solo la cama vacía, y el globo que ahora se movía suavemente hacia él, como si una mano invisible lo empujara. El globo tocó su pecho y reventó con un sonido seco. Un olor a quemado llenó el aire. Corrió hacia la salida, pero el pasillo parecía más largo que antes, infinito. Las luces parpadeaban, y en cada destello se veían figuras. Pacientes, enfermeras, sombras caminando en dirección contraria. Martín gritó. El eco no regresó.
Llegó a la planta baja jadeando. Encendió la radio de seguridad para pedir ayuda, pero la señal estaba muerta. Solo se escuchaba una interferencia con voces lejanas. Parecían decir su nombre. A las 3:03 am, el guardia del turno siguiente lo encontró inconsciente, abrazando su linterna. En el suelo, escrito con marcador negro, se leía: «No los despiertes». Desde entonces, ningún vigilante ha querido tomar ese turno. Pero los vecinos aseguran que algunas noches se ven luces moverse dentro del hospital. Y un niño con bata blanca, asomado a la ventana, que agita la mano y sonríe. Ernesto trabajaba en el antiguo depósito ferroviario de La Vega, un sitio con más de un siglo de historia y demasiadas muertes acumuladas entre rieles oxidados. Era de los que no creían en nada, hasta que una noche escuchó el tren. No había rieles activos desde hacía 30 años, pero a las 2:47 am, el sonido del metal y el silbido de una locomotora lo despertaron. El suelo vibraba, el aire olía a carbón y grasa vieja. Tomó su linterna y corrió al andén. Bajo la lluvia fina, vio pasar un tren fantasma, antiguo, ennegrecido, con ventanas iluminadas desde dentro, y en cada una de ellas, rostros pálidos, observándolo en silencio. El tren se detuvo. Una puerta se abrió. Una mano temblorosa le ofreció un billete empapado. Ernesto lo tomó por instinto, y el tren desapareció. A la mañana siguiente, descubrieron que el billete era real. Emitido en 1947, el nombre impreso en él era el suyo, con la fecha exacta de esa noche. Ernesto nunca regresó al trabajo. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el norte, los vecinos aseguran escuchar un silbido lejano y una voz que dice: «Próxima estación, La Vega». El cementerio municipal de Santa Lucía era el destino de los olvidados. Enterraban allí a quienes nadie reclamaba, a los cuerpos sin nombre que llegaban desde hospitales, cárceles y calles vacías. Durante el día el silencio era soportable, pero en la noche se convertía en otra cosa. Héctor llevaba 12 años trabajando allí. Decía que el silencio tenía ritmo, que a veces podía sentir cómo la tierra se movía por dentro. Nunca lo tomaban en serio, hasta que comenzó a hablar de El Reflejo. Todo empezó una noche fría de junio. La luna apenas era un hilo de plata entre las nubes. Héctor recorría el sector norte, donde los mausoleos viejos parecían respirar con cada ráfaga de viento. A las 2:14 am llegó a la pequeña capilla del Camposanto. Dentro había un espejo antiguo, de marco dorado y vidrios cuarteados. Lo usaban los familiares para acomodarse antes de despedir a los suyos. Héctor se miró un instante, y notó que su reflejo no lo imitaba. Él movió la linterna. El reflejo, no. Retrocedió. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiese detenido. Entonces, el reflejo sonrió. Una sonrisa lenta, antinatural, que no correspondía a su rostro. El vidrio comenzó a empañarse desde dentro, y una sombra oscura se extendió desde el marco hacia el suelo. El corazón de Héctor latía con fuerza. Intentó salir, pero la puerta se cerró sola con un golpe seco. El reflejo levantó una mano, y Héctor sintió una presión invisible en el pecho. Cayó de rodillas. El espejo vibró, y por un segundo, lo que vio lo dejó sin aire. Decenas de vigilantes, todos uniformados, todos con los ojos abiertos y sin vida, reflejados en la superficie. El vidrio se resquebrajó. Una grieta cruzó su rostro en el reflejo, y de pronto, algo lo jaló hacia adelante. Despertó al amanecer, tirado frente a la capilla, con la linterna rota. El espejo ya no estaba. Solo quedaba el marco vacío, y en la pared, escrita con ceniza, una frase: «Nos turnamos cuando miras». Los compañeros de Héctor empezaron a notar algo extraño. Cada noche, a las 3, el vidrio del pequeño puesto de guardia reflejaba una figura detrás de quien estuviera de turno. Siempre un rostro, idéntico al suyo. Héctor dejó el trabajo, pero días después fue visto hablando solo frente a una vitrina en una tienda abandonada. Decía que su otro yo no lo dejaba dormir, y que en el reflejo, el cementerio seguía abierto. Manuel comenzó su primer turno en la antigua textilera Santa Fe, un monstruo de ladrillo rojo y ventanas selladas. Los trabajadores la llamaban la fábrica que respira, por el sonido de los conductos de ventilación que se contraían con el frío. Pero ese ruido no tenía nada de mecánico. El primer registro de actividad anómala fue a las 2:11 am. El sistema de cámaras mostró una figura arrastrándose por los techos, con movimientos invertidos, las articulaciones al revés. Manuel creyó que era un error de video, hasta que el sensor de movimiento del pasillo principal se activó. Corrió hasta allí.
Todo estaba en silencio, hasta que escuchó los pasos sobre su cabeza, golpes secos, deslizamientos, rasguños que seguían su trayectoria. Apuntó la linterna hacia arriba. Nada, pero el polvo cayó del techo. Y con él un trozo de tela gris empapada. Cuando la recogió, vio que era un pedazo de uniforme de seguridad con su propio nombre bordado. Lo imposible se había vuelto físico. A las 3:00 am, una alarma se disparó sola. El monitor mostró una silueta moviéndose entre las máquinas. Manuel la siguió. El aire era espeso, cargado de un olor metálico. Al llegar al sector C, escuchó una respiración. Giró la esquina y se vio a sí mismo, de pie, al final del pasillo, sosteniendo la linterna, sonriendo. Su doble levantó la mano y señaló el techo. Manuel miró hacia arriba. Una figura negra colgaba, girando la cabeza en un ángulo imposible, los ojos blancos brillando como lámparas fundidas. Saltó. El golpe fue seco. El vigilante cayó inconsciente. A la mañana siguiente, el supervisor encontró todo el equipo encendido y una sola grabación guardada. Una imagen fija del pasillo vacío. Y en el fondo, dos sombras caminando una junto a la otra, como si patrullaran eternamente. Desde entonces, los nuevos guardias dicen que escuchan 2 pares de pasos cuando deberían oír solo uno. Y a veces, el eco de una voz que dice, no apagues las luces. El caso de Julián fue el único documentado con grabaciones reales. Era un vigilante solitario, contratado para cuidar un complejo de oficinas en remodelación a las afueras de la ciudad. El sitio tenía cámaras de seguridad en cada piso y micrófonos en los pasillos. Todo quedó registrado. La primera noche fue rutinaria. Revisó los accesos, verificó las puertas y tomó notas en su cuaderno. Pero al revisar las cámaras del tercer piso, notó algo que lo inquietó. Una silla giraba sola, lentamente, una vuelta completa, como si alguien invisible se sentara y se levantara. Pensó que era corriente de aire, hasta que en otra cámara se vio a sí mismo. Estaba de espaldas, en el monitor. El problema era que él seguía sentado en la sala de control. A las 2:38 am, la transmisión se distorsionó. La pantalla mostró breves destellos de pasillos distintos, más viejos, con paredes manchadas y letreros oxidados. Por segundos, el edificio no era el mismo. Después, la señal volvió. Julián encendió la radio para contactar al supervisor. Solo escuchó una voz entrecortada repitiendo, «No estás solo. No estás solo». Sintió un escalofrío. Tomó su linterna y subió. El aire estaba denso, húmedo. El eco de sus pasos sonaba doble, como si otro caminara detrás. Al llegar al tercer piso, todo parecía normal, pero en el suelo había marcas de arrastre, huellas de botas mojadas. La siguió hasta una oficina. Dentro, un reloj de pared giraba al revés. Entonces la puerta se cerró, las luces parpadearon, y una voz, justo detrás de él, susurró, «¿Te relevo del turno?». Julián se giró y frente a él estaba un hombre idéntico a sí mismo, con el mismo uniforme, la misma placa, pero los ojos completamente negros. Intentó retroceder, pero el doble le tocó el hombro, y en ese instante, las cámaras registraron cómo ambos desaparecían del cuadro. Solo la linterna quedó rodando. A la mañana siguiente, los técnicos revisaron las grabaciones. El audio mostraba una respiración acelerada, pasos, un golpe seco, y luego silencio. Durante los siguientes minutos, la cámara enfocó el pasillo vacío, hasta que exactamente a las 3:00 am, Julián reapareció, o algo que parecía ser él. Caminaba lentamente, sin parpadear, directo hacia la cámara. Se detuvo a 1 metro del lente y susurró, «Ya es mi turno». Desde entonces, el sistema registra actividad humana cada noche, aunque el edificio esté cerrado. Y siempre a la misma hora. El nuevo vigilante dice que escucha pasos y un clic metálico, como si alguien fichara la entrada. El siguiente caso no tuvo grabaciones ni testigos, solo una transcripción hallada dentro del cuaderno de un guardia desaparecido. El texto parecía más un ritual que un informe. El hombre se llamaba Elías. Su último trabajo fue custodiar un parque industrial construido sobre terreno pantanoso. Según los documentos, las obras se detuvieron por problemas estructurales, pero los obreros habían visto algo enterrado bajo el lodo, figuras humanas de piedra, con la boca abierta en un grito. Elías comenzó su turno con normalidad, pero escribió lo siguiente en su bitácora. 23:47. El suelo respira. 00:21. Se escucha el agua moverse bajo el concreto. 01:03. Olor a hierro. Voces de niños en la distancia. 02:15. Algo llama desde el charco. Veo un rostro. Su última anotación garabateada decía,
3:00 AM. No hay reflejo en el agua, pero sí una sombra detrás. Cuando el supervisor encontró el cuaderno, las páginas finales estaban cubiertas de barro seco y huellas de manos pequeñas, como de un niño. Nunca hallaron a Elías. Solo su linterna, flotando sobre un charco. Los trabajadores del parque aseguran que, durante las madrugadas lluviosas, se oyen golpes bajo la tierra, como si alguien intentara salir. Y el agua del pantano aún refleja luces de linterna moviéndose bajo la superficie. Cada historia parecía aislada. Un edificio abandonado, un hospital maldito, un cementerio olvidado, una fábrica viva, un pantano que respiraba. Pero todos compartían un detalle que nadie había notado: una hora. 3:00 AM. Y un testigo invisible. A lo largo de los años, los reportes de desapariciones de vigilantes contenían una coincidencia inquietante. Siempre alguien mencionaba una mujer, alta, vestida de negro, rostro cubierto por un velo y una linterna en la mano. Los sobrevivientes la llamaban la guía nocturna. Nadie sabía quién era ni de dónde salía. Solo aparecía minutos antes de los eventos más inexplicables. A veces caminando entre sombras, otras reflejada en el vidrio de una puerta, o parada al borde de la carretera mientras el guardia de turno pasaba en su bicicleta. Una presencia constante, silenciosa. La primera referencia escrita de ella data de 1891, en los registros del antiguo presidio de San Jorge, donde un centinela aseguró haber recibido órdenes de una mujer que portaba la luz. Días después, el mismo hombre apareció muerto frente al muro norte, con los ojos abiertos y una sonrisa de paz. En su mano sostenía un reloj de bolsillo detenido a las 3. El investigador que recopiló los casos, el profesor Beltrán Ruiz, concluyó algo estremecedor. La figura no era un fantasma aislado, sino una conciencia colectiva, un eco que se manifiesta en lugares donde la soledad humana es absoluta. Cuando el cuerpo se habitúa a la oscuridad y la mente comienza a dudar de sí misma, ella aparece, a veces como consuelo, a veces como advertencia. El último registro visual proviene de 2017, de una cámara de seguridad en el puerto de Toledo. El video muestra a un vigilante caminando por el muelle vacío. De pronto, la luz de su linterna se apaga, y una segunda luz se enciende detrás de él. La silueta femenina se acerca. El hombre gira, sonríe, y ambos desaparecen del cuadro. Minutos después, el sistema detecta movimiento en todas las cámaras del puerto simultáneamente. Sombras caminando, luces encendiéndose una a una. Y una voz, suave pero clara, repitiendo en bucle: el turno nunca termina. Desde entonces, muchos creen que la guía nocturna no viene a buscar víctimas, sino a reemplazarlas. Algunos vigilantes veteranos afirman haberla sentido cerca, sobre todo en noches donde el silencio se vuelve demasiado denso. Dicen que, si el miedo no los vence, ella se acerca y les ofrece algo: una linterna vieja, de cristal opaco. Y cuando la aceptan, el tiempo deja de correr. Tal vez por eso, en los relojes de seguridad siempre hay una hora que no se mueve: las 3. La hora de los relevos. La hora en que el mundo de los vivos y los muertos se confunde. Un investigador logró entrevistar a un anciano que había sido vigilante durante 50 años. Le preguntó si alguna vez había visto a la mujer. El anciano sonrió y respondió: no la vi. Entonces, ¿cómo sabe que existe?, insistió el investigador. El hombre lo miró fijamente y dijo: porque no soy el que empezó ese turno. Silencio. Después, la linterna del anciano se encendió sola. Hay quienes aseguran que todos los vigilantes nocturnos forman parte de un mismo hilo, que cada uno, al enfrentarse a la oscuridad, abre una puerta, y que del otro lado no hay muerte, sino un turno eterno, custodiar lo que nadie más se atreve a mirar. Tal vez por eso, cuando recorres un edificio vacío, un hospital abandonado o un parque industrial al anochecer, sientes la mirada de alguien que no ves. No es paranoia. Es tradición. Es el reflejo de quienes patrullan entre mundos, cuidando a los vivos del silencio que los devora. Y si alguna vez te toca hacer guardia de noche y ves una linterna moverse sola en la distancia, no corras, solo asiente, porque quizá esa sea tu guía o tu reemplazo. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto mantiene viva la llama en medio de la penumbra. Cada historia que escuchas es un fragmento de los que ya no están. Y cada noche, cuando el reloj marca las 3, uno de nosotros vuelve a encender la luz. Dime en los comentarios, ¿conoces algún vigilante que haya vivido algo parecido? ¿O desde qué país nos escuchas esta noche?
Porque mientras terminas de oír este relato, en algún lugar, un vigilante solitario observa la oscuridad. Y ella lo observa de vuelta.